tardes a todos y todas las personas que nos siguen a través de la plataforma de Zoom y a quienes nos están viendo en directo por la página de Facebook de Movimiento Honestidad Social e Igualdad. Pues este espacio ciudadano, este conversatorio con diferentes personalidades de México y pues también de otras partes del mundo, como fue el caso de el miércoles pasado que nos acompañó la congresista peruana Susel Paredes. Hoy nos encontramos con un buen amigo, con un gran escritor, con un buen periodista que ha seguido muy de cerca pues todo lo que tiene que ver con el mundo político y los casos de corrupción particularmente. Gracias, Paco, Francisco Cruz, gracias por estar hoy aquí, por haber aceptado brindarnos un momento de tu agenda que vemos que está muy, muy apretada y con muchas actividades. Laura, no, muchas gracias por la invitación. Sí, mira, como con el tema de García Luna me han hecho como un rockstar, pero tú sabes que eso dura 2 minutos porque tengo que entregar otro libro el próximo 31 de marzo. Así que me tomo unos días después de la sentencia, discúlpame, del veredicto de culpabilidad a Genaro García Luna. Así que son días que se valen, pero no, muchas gracias por la invitación. Mira, es un placer. Gracias, Paco. Pues me gustaría un poco dar el contexto de esta charla de hoy sobre elecciones y corrupción, porque creo que nos vino como anillo al dedo, no lo habíamos visto así cuando tú y yo hablamos, no sabíamos realmente cuándo se iba a dar este veredicto, porque hay que decir que fueron 12 ciudadanos, 7 mujeres y 5 hombres, que por definición no sabían absolutamente nada del caso, porque si lo hubieran sabido no hubieran podido garantizar la imparcialidad necesaria para el juicio. Y estos 12 ciudadanos determinaron que, de acuerdo con los testimonios presentados por los testigos protegidos de la Fiscalía, Genaro García Luna es culpable. Recordemos que en el modelo de justicia estadounidense, el pueblo hace justicia para el pueblo. Y ellos concluyeron, después de horas de debate, que en los 5 elementos por los que fue presentado a juicio, cada una de las personas que fungieron como testigo fueron señalando uno a uno los puntos que la Fiscalía presentó. También es importante recordar que el sistema norteamericano es un sistema de naturaleza oral, que es un sistema donde hay un universo cerrado probatorio, no existe nada, ni la opinión ni de Paco, ni la mía, ni de nadie de los que estamos aquí, ni de la voz de quien habita en Palacio Nacional, ninguna voz existe para ese sistema. Lo único que existe es si los jurados le creen o no a los testigos. Y como se ve, pues los testimonios fueron contundentes en cuanto a los detalles de cómo ocurrieron los hechos, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, pues porque lo consideraron culpable en los 5 delitos que fueron presentados. Esto es que el nivel de detalle que se fue proporcionando por los testigos, no solamente dijeron qué ocurrió, sino que aportaron seguramente detalles que tienen que ver con que yo te lo entregué en una maleta así, en un restaurante llamado así, yo preparé el dinero, que es cómo funciona realmente la aportación de los testigos en delitos de esta naturaleza. Los delitos por los que ha sido sentenciado o declarado culpable, más bien García Luna, son delitos muy complejos, por lo que la Fiscalía, bueno, pues se tomó su tiempo. Al Chapo Guzmán, por ejemplo, por delitos similares, se tardaron 7 días en determinar su responsabilidad. Y bueno, ya sabemos hoy que Genaro García Luna es culpable del delito de mentir cuando pidió su nacionalidad y de los otros 4 delitos vinculados a narcotráfico. El más complejo de los delitos por los que se le considera responsable es la empresa criminal. La empresa criminal continua, que es un delito muy parecido a los otros delitos de delincuencia organizada, y por lo que los jurados analizaron para determinar todas las pruebas, todos los testimonios, para determinar la responsabilidad del señor García Luna. También es importante decir, para que no quede duda de la contundencia de lo que se analizó en el juzgado de Nueva York, que en los Estados Unidos solamente van a juicio en materia federal el 2% de las personas.
El resto se declara culpable de alguno de los delitos durante la negociación. Y de estos, estadísticamente, el 83% son encontrados culpables, 17% inocentes. Pero en el distrito de Nueva York, donde ocurrió el proceso, ese porcentaje sube entre el 92 y el 93% según los datos de 2018, o sea que estadísticamente hablando, el 90 y tantos % de personas que fueron a juicio fueron declarados culpables, como es el caso de García Luna. Sin embargo, este caso pues da para más. Da para más porque hay muchas cosas que aún están pendientes, Paco, que son materia de tu especialidad, de lo que tú has investigado. Lo primero que yo te diría es que tiene que ver, y que ya lo has estado diciendo a partir de esta noticia, pues el hecho de que cabe la duda razonable, como dijeran en el sistema de justicia, ¿por qué García Luna no negoció? ¿A quién protege? Y número dos, también, ¿cuáles son tus consideraciones periodísticas como analista en relación con esta declaración de culpabilidad por parte de los 12 jurados allá en la Corte de Nueva York? Bienvenido, Paco, muchas gracias nuevamente y bienvenidos a quienes se han venido conectando en la plataforma de Zoom y a través de las redes sociales. Laura, muchas gracias. Gracias a todos por estar allí. Miren, a esta hora que regularmente yo aquí en mi pueblo, con tanto frío que hace, me gusta tomar chocolate y como los abuelitos ponerme a escribir. Pero no, mira, hay muchas cosas que decir porque muchas veces, y lo que yo he encontrado, llevo, no sé, desde 2010 investigando a Genaro García Luna. Presenté un libro en aquella ocasión que se llama Las concesiones del poder, que es el tráfico de influencias que marcaba a Margarita Zavala y a Felipe Calderón. Porque mira, de pronto me parece que hablar sobre Genaro García Luna es hablar al vacío, ¿sí? Es decir, le conocemos una parte, pero no conocemos todo el trasfondo y que es un poco lo que vamos a platicar. Entonces, para responder a la primera pregunta, ¿por qué no negoció García Luna? Bueno, nada más les voy a decir una razón. En el mundo, los capos de la mafia o los grandes mafiosos, los jefes de la mafia, tienen un código de comportamiento, no el de aquel de respetar al enemigo, porque nadie lo respeta. ¿Sí? En México se matan los capos todos los días. No, el código es respetar a la familia. Eso es sagrado. Los capos en Estados Unidos no se meten con las familias. La respetan. Y Genaro García Luna tiene 2 hijos, Genaro García Pereira y Luna García Pereira, y tiene una esposa, Linda Cristina Pereira Galvez, que es tan culpable como él, pero luego lo platicamos, porque ella es una espía, es su principal analista de cabecera desde que estaban en el CISEN, y es el eje de lavado de dinero. Pero bueno, a ella la protegen las leyes de Estados Unidos, la protegen las leyes de México. Recuerden, uno como pariente o familiar de primer grado puede declarar a favor, pero no en contra. Pero bueno, ¿por qué no negoció? Genaro García Luna tiene un atractivo para México y para Estados Unidos. Genaro García Luna es dueño de los secretos de 500,000 personas en este país. Tiene los expedientes de los políticos del PRI involucrados en narcotráfico y en corrupción, los políticos del PAN involucrados en narcotráfico y corrupción, los militares involucrados en los mismos delitos, empresarios, sí que tiene todo, tendría todo para negociar, sí, tendría todo, pero justamente por eso no puede negociar, por lo menos no en lo abierto, porque la cuestión es ¿a quién va a traicionar Genaro García Luna? ¿Va a traicionar a sus cómplices criminales en el gobierno, en la milicia, en el sistema judicial federal? ¿Los va a traicionar? No, no los va a traicionar. ¿Por qué? Porque son tan peligrosos como sus otros cómplices, los criminales abiertos. Entonces, si traiciona a unos, los van a matar los otros. Y si traiciona a otros, lo matan los otros. Sí, por eso no puede negociar Genaro García Luna, porque ya él conoce, y nosotros debemos conocerlo, que ha habido otros casos similares,
no de secretario de Estado, pero recuerden, Carlos Salinas de Gortari tenía un super policía que negociaba y controlaba en esa época los cárteles de la droga, hoy son mafias. En esa época eran cárteles de la droga y se llamaba Guillermo González Calderoni. Negociaba con todos los capos, y recogía las cuotas. Y miren, y él tenía reconocimientos de la DEA, del FBI, de la CIA, de todo, de todo. Finalmente, cuando termina el sexenio de Carlos Salinas, no puede controlar a los grupos y Carlos Salinas termina peleado con Cedillo porque quería ejercer el control. Recuerden, después de los magnicidios, bueno, nada más uno es considerado magnicidio, Colosio, el cardenal Juan Jesús Posada Campos y Francisco Ruiz Macié, se tiene que ir del país. Eso luego lo platicamos. Pero no lo puede hacer y con esos problemas Guillermo González Calderón y ese super policía, super espía que recibía apoyo de Estados Unidos y todo, el mismo caso que Genaro García Luna, él hace el mismo movimiento que Genaro. Él se va a entregar a Estados Unidos. Genaro García Luna no se fue a entregar, pero se fue a vivir para allá. Se fue a entregar a Estados Unidos como testigo colaborador. Recuerden, hay dos etapas, o dos figuras, testigo colaborador o testigo protegido, que no es lo mismo. Se fue a entregar como testigo colaborador. Las autoridades de Estados Unidos le prometieron protegerlo, lo cuidaron, lo llevaron bien, pero eventualmente alguno de esos enemigos a los que traicionó, no sabemos si fue de parte del gobierno de Salinas o parte de los cárteles de la droga, lo casó eventualmente con un francotirador saliendo de un edificio de McAllen. Así que lo mataron. Ese es el García Luna de Salinas. Y antes tuvimos otro, recuerden, tan poderoso como Genaro García Luna, se llamaba Arturo el Negro Durazo Moreno, que fue jefe de la Policía de Ciudad de México y que fue multipremiado por la DEA, por el FBI, cursos en la policía de todos lados, y todo el mundo sabía que era un criminal de altos vuelos. Y la DEA le dijo a José López Portillo, pero se lo avisó, y él le dijo, no, déjenmelo porque lo necesito. Así que los gringos se hicieron de la vista gorda, pero en el momento que ya no le sirvió, lo hicieron lo mismo, lo fueron a capturar a Puerto Rico. Y teníamos también ejemplos a nivel internacional, recuerden, cuando las autoridades de Estados Unidos formaron a Manuel Antonio Noriega, el hombre fuerte de Panamá, lo hicieron traficante de armas, traficante de drogas, sí, y luego le dieron todo el poder, lo hicieron general y le dieron todo el poder a Panamá. El día que Manuel Antonio Noriega ya no le sirvió, le fueron a invadir. Sí, mira, con Genaro García Luna no tuvieron que preocuparse por eso. Él se les fue a entregar solito. ¿Sí? Así que Genaro García Luna tenía esas dos figuras, esas tres, Manuel Antonio Noriega, el Negro Durazo y Guillermo González Calderón, y sabía que eventualmente si traicionaba a alguien, o lo van a encarcelar por toda la vida, o lo van a matar. Así que por eso no negoció. En lo abierto, por lo menos no ha soltado aquellos 500,000 expedientes que tiene, y por eso los jurados no tienen duda en encontrarlo, porque además lo que hace la fiscal, la verdad es que es hace un trabajo como una telaraña, como una araña, que va tejiendo un hilito por un hilito, ¿sí? Un testigo protegido, un agente de la DEA, un agente de inmigración, un agente del FBI, es decir, no crean que solo se presentaron testigos protegidos o testigos colaboradores, no, fue tejiendo la fiscal una telaraña hasta colocar a Genaro García Luna en el centro. Y esa telaraña incluyó a algunos nombres que son potencialmente peligrosos para él. El primero, Guillermo Galván Galván. Sí, es potencialmente peligroso. ¿Por qué? Porque recuerden, en México, bueno, primero, es uno de los pocos generales 4 estrellas que ha tenido este país. Cada 6 años el país tiene un general 4 estrellas, que es el general secretario de Defensa Nacional. Fue el secretario de Defensa con Felipe Calderón Hinojosa. Así que le suelta primero, la fiscalía le dice, mira, aquí tenemos ¿sí? Y después suelta otra cosa que para mí es una bomba, pero que pasó inadvertida y que yo lo he explotado bastante bien. Suelta a la comunidad judía. Si le está diciendo a Genaro García Luna, sabemos que tú dejaste entrar a la mafia israelí. Sabemos que dejaste entrar a exagentes del Mossad
y sabemos que le estás comprando equipo de inteligencia que le regalas a los narcos, ¿sí? Que le regalas a los narcos. Así que lo van amarrando hasta que le dicen, pero mira, también sabemos que eres socio de Calderón. Y ellos deslizan el nombre de Calderón, no él. No él. Así que fueron tejiendo esa telaraña, un testimonio con otro, y lo que decía Laura, en Estados Unidos, el sistema probatorio, en este caso, recuerden, no lo están acusando de narcotráfico, sino lo están acusando de conspiración, que eso significa facilitar el tráfico de drogas, como 50,000 kilos, dijeron, haciendo la sumatoria, como 50,000 kilos, así que no sé cuánto es eso, pero yo peso 70 y creo que ya es todo el peso del mundo, no me puedo imaginar como 50,000, y lo están acusando de recibir millones y millones y millones de dólares, y luego les dicen, sabemos que controlabas el aeropuerto, ¿sí? Sabemos que controlabas, y entonces le sueltan a un testigo que se llama Harold Mauricio Poveda, que créanme que lo conozco porque lo cubrí mucho tiempo, y Mauricio Poveda, que le dicen el conejo, tenía él es colombiano, tenía en Querétaro, San Juan del Río, una mansión con un castillo medieval que costaba como 10 millones de dólares, pero que tenía 3,350 especies de animales exóticos, y que tenía un ingreso, de ganancia solamente, por venta de drogas de 40 millones de dólares mensuales. Recuerden, es el único testigo que lloró en el estrado cuando rinde testimonio. Yo digo, ¿cómo no voy a llorar? 40 millones de dólares Claro, al mes, imagínate. a veces no me los gano, ¿sí? Entonces, le van soltando pequeñas bombas y le dicen, mira, ya armamos una telaraña, y recuerdan, cuando llegan a Felipe Calderón, se muere el caso. Se muere el caso, y es muy extraño porque nos habían prometido por lo menos 70 testigos, por lo menos 70, y entonces uno dice 26 y todos los demás, pues te lo van a reservar. Entonces, ¿qué le interesa a Estados Unidos? La información, aquellos 500,000 expedientes, ¿verdad? Entonces no negocia, ¿por qué? Porque tiene miedo que lo vayan a matar, tiene miedo que vayan a matar a sus hijos, ¿sí? O tiene miedo que vayan a matar a su esposa, que no es una perita en dulce, ya se lo dije, es una espía que sabe lo que está haciendo. Así que por eso no negocia. Y eso viene mismo con el veredicto o el encontrarlo culpable de cada uno de los delitos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le fueron armando un entramado que termina, él embarcado hasta el hoyo. ¿Y por qué cuenta mucho? ¿Por qué cuenta el testimonio de los testigos protegidos que eran criminales? Y que aquí en México dicen, pero eran criminales. Pues les recuerdo que esos mismos criminales eran testigos protegidos de Genaro García Luna. Muchos de ellos recibieron incluso salarios del gobierno. Además de que Genaro García Luna recibía ingresos por el tráfico de drogas o por dejarla pasar, Genaro García Luna les entregaba o les pagaba por ser testigo protegido. Así que en ese momento ya tienen credibilidad. ¿Por qué van a tener credibilidad en México y por qué en Estados Unidos no? Donde el valor de credibilidad se da con un testimonio con otro, porque no se habían visto en años esos criminales, y luego le van metiendo como cuñas a los agentes federales de Estados Unidos, pero también meten agentes de la Policía de México, que eso es lo que no cuentan. Entonces le van creando, y cuando el cierre de la fiscal general, créanme, es bien maravilloso, porque le van tejiendo punto por punto. Recuerden, le están contando a gente que no sabe nada. Le están contando a 12 jurados populares que no tienen idea de lo que pasa en México, que lo que conocen es a través de las películas, a través de alguna nota, pero no tienen idea del monstruo que es Genaro García Luna. Así que con ese contexto, pues el jurado no tuvo ningún problema. 16 horas deliberó efectivas. 16 si lo encuentran culpable de todos los cargos. Entonces, te respondo una pregunta con el mismo relato, las dos preguntas con el mismo relato. ¿Por qué no? Por la información, y porque lo pueden matar, o pueden matar a su esposa, o pueden matar a sus hijos. El dinero, mira, a Estados Unidos no le importa el dinero, no quiere decir que no lo va a tener, porque Estados Unidos controla el sistema bancario internacional. Entonces, con un par de llamadas, le quitan los 745 millones de dólares que tiene de que se robaron del gobierno federal, aparte de los millones y millones. Yo conté una vez 50 millones y ahí le paré porque dije, es una locura, ¿sí? Se lo van a encontrar. Estados Unidos conoce bien cómo funcionan, son los dueños
sabe cómo funcionan los paraísos fiscales, así que el día que le quieran quitar el dinero, se lo van a quitar. Lo que les interesa es castigarlo un poquito para obligarlo a que les entregue aquellos 500,000 expedientes que tiene y que tienen a toda la clase política mexicana del PRI, del PAN y a los empresarios que ayudaron a Felipe Calderón y a Vicente Fox a llegar hasta donde estaba Genaro García Luna, a ser el espía más peligroso que ha tenido este país, Laura. Paco, eso nos lleva de la mano directito así al tema que nos ocupa hoy, porque de esos 500,000 expedientes está una gran cantidad de periodistas y de empresarios periodísticos, y eso habría que, digo, no estamos descubriendo el hilo negro, basta ver las portadas de los diarios una vez que esto ha ocurrido. La portada del periódico Reforma de hoy, por ejemplo, pues no hay una mención en sus 8 columnas de esto que ha pasado, y así podemos seguir con el resto de las empresas periodísticas, salvo algunas excepciones. Entonces, esto podemos nosotros dar fe, digamos, que de lo que se sabe, de lo que ocurría con los medios, con los compañeros y compañeras que se prestaron también a esto, y ahí están involucrados. Entonces, es donde podemos comenzar a tener un acercamiento para quienes no están involucrados en los medios periodísticos o en las empresas, un acercamiento a lo que realmente ha venido ocurriendo desde que este hombre fue sentado en el banquillo de los acusados. Todas estas columnas y ríos de tinta y de palabras que se han dicho en los medios de comunicación en relación con desestimar los testimonios y las pruebas, y hablar de que no se podía comprobar nada porque al final eran delincuentes quienes estaban dando su versión. Pero, Paco, esto nos lleva también a algo que tú ya has señalado en otros momentos, que es qué va a pasar ahora con los políticos, específicamente 2 expresidentes con sus respectivas esposas, que están involucrados definitivamente en esta empresa criminal y que no pueden ya decir que lo desconocían. Y una reflexión más allá de eso también, Paco, que es este tema que nos atañe a todos, que es la relación entre la política y el mundo delictivo del narcotráfico. Mira, te respondo así, punto por punto, porque es bien interesante y es lo que nos lleva a los grupos de poder, ¿sí? Una persona como Genaro García Luna, como Felipe Calderón o Vicente Fox, no se puede armar sola, ¿eh? Necesitan atrás tener una maquinaria que les ayude a conseguir lo que quieren, a tener presencia y a tener fortaleza en el sistema político nacional. Genaro García Luna es un hombre muy astuto, ¿eh? Yo digo que no es inteligente porque si hubiera sido inteligente, por principio de cuentas, no se les va a entregar, ¿verdad? Se les fue a entregar a Miami, que es un paraíso para lavar dinero, y fue a sacar una parte pequeñita, por cierto, ¿sí? Con residencias. Mira, yo recuerdo mucho a Camelia la Tejana y esas películas donde nos sacan los yates y las mansiones preciosas, ¿sí? Y impresionante, y les va a hacer eso. Pues sí, es Miami Vice, ¿verdad? Entonces se les va a entregar y les dicen, miren, aquí está esto. Pero ese hombre no lo puede hacer solo, todo eso. Necesita un equipo que se encargue por principio de la parte política. Y les digo, hay nombres que no hemos escuchado nunca. Ahora platicamos de los periodistas, que es bien interesante porque yo lo publico en un libro, en García Luna, El Señor de la Muerte, con nombre y apellidos, ¿eh? No tengo problema para eso. Pero antes de eso, necesitan a un equipo sólido, y ese equipo no se menciona. Bueno, sí, hemos hablado de Felipe Calderón y todo el mundo dice Felipe Calderón, pues claro que lo sabía. Si no lo sabía, pues es como, pues era bien pendejo, ¿va? Pero no, sí lo sabía. Felipe Calderón lo sabía Margarita Zavala, porque Margarita Zavala lo usó. ¿Recuerdan cuando fue candidata presidencial independiente? Él hacía todo el trabajo de inteligencia, todo el trabajo de inteligencia. Y él había marcado su regreso a través de Margarita Zavala. Y luego él le hizo todo el trabajo de inteligencia para su partido político, que fracasó. ¿Sí? Que fracasó, y cuando cae preso, Margarita ordena destruir todo lo que tenían, ¿sí? Así que Margarita lo sabía,
Felipe lo sabía, tenemos no indicios, hay pruebas, pero además lo sabía Martita Sagún Jiménez. ¿Recuerdas cuando empiezan? Ella se casa, es Martita Sagún de Fox hasta después de que llegan a Palacio, bueno, a Los Pinos, a la casa presidencial. Primero es él es priista hasta 2000, recuerden, en 2000 tenemos elecciones presidenciales y ellos estaban trabajando en un programa y un proyecto que iba a ser de contención y control de los grupos del narcotráfico en ese momento, todos, a través de Francisco Labastida Ochoa. ¿Sí? Ellos hacían ese proyecto que hizo después para Fox y para Calderón, en realidad un proyecto para el PRI. Todo lo tenían bien delineado, cómo iban a controlar a los capos, cómo iban a controlar a los cárteles de la droga. Es decir, todo el proyecto que vimos después de Fox era para el PRI. Pero recuerden, pero perdió las elecciones en 2000, las pierde Francisco Labastida Ochoa, las pierde Cárdenas, y gana Vicente Fox. Ignorante como sea, pero lo gana. Y yo cuando les digo que es astuto, Genaro García Luna, la verdad es que es muy astuto, es muy hábil y tenía por lo menos una idea de lo que es el tiempo político, la oportunidad. Genaro García Luna conocía bien a Marta Sagún Jiménez. ¿Por qué la conocía? Pues recuerden, él es espía desde 1989, él es un espía del CISEN y lo prepara el CISEN con las especialidades de inteligencia, contrainteligencia y manejo de bombas caseras. O sea, tampoco es un tipo tonto, recuerden, no es un tipo tonto. Entonces, él es espía y todos los días en la mañana, en la campaña presidencial de 2000, que empieza en 99, hacía un reporte que le entregaba a Francisco Labastida Ochoa, y en ese reporte incluía un capítulo aparte sobre Martita Sagún, ¿sí? Que era una mujer de poder porque venían desde Guanajuato. Había sido la vocera, en realidad era la mujer fuerte de Vicente Fox. Ella controlaba muchos grupos políticos. Entonces, él le preparaba un reporte y había seguido a Margarita, a Martita, la habían seguido. Cuando pierden, Genaro García Luna ordena a su equipo a destruir todo el material que tenían. Tenían centros de espionaje por todo el país. Finalmente una parte la destruyen, la otra se la lleva Genaro García Luna a sus archivos personales. Él les dice, no, lo del cerebro central, lo del servidor, yo lo voy a controlar. Entonces los trabajadores, los agentes de inteligencia de Genaro García Luna en 2000 destruyen lo que tenían en los centros del resto del país, pero él tenía toda la información concentrada en su servidor central en la Ciudad de México y hace un movimiento que es lo que le da entrada al poder real. Se acerca a Martita porque él sabe que Martita es iniciada en las cuestiones del esoterismo, del alma, de las cuestiones de fe, de la Santa Muerte. Él lo sabe, conoce los ritos, porque él mismo es iniciado en el rito del ángel de la Santa Muerte. No en la Santa Muerte, sino en el rito del ángel de la Santa Muerte. Se acerca con Martita, congenian los dos porque van lo mismo por las cuestiones esotéricas, y le vende el proyecto. Dice, mira, tú y Vicente Fox no tienen equipo. Ni son militantes reales del PAN, ni nada. Y yo tengo todo el proyecto del PRI y tengo todos los secretos del PRI porque yo soy el espía. Y pues sí, venía del CISEN, sí, venía de la PGR, se los vende y Martita sin equipo y con el PRI en contra. Yo recuerdo esas elecciones, Manlio Fabio Beltrones, que era de los hombres fuertes del PRI, decía, no nos vamos a someter a ese botudo, no nos vamos a someter a nada. Entonces le entrega Genaro García Luna el proyecto de inteligencia que le habían hecho a Francisco Labastida Ochoa, citan a Manlio Fabio Beltrones y salen de esa reunión privada muy mansito, doblado de las manos, si le mostraron todo lo que tenían. Vicente Fox cree entonces en el proyecto y sabe que le está diciendo Genaro García Luna la verdad. Así que le compra el proyecto que le habían vendido a Martita y recuerden, en septiembre de 2001 le crean la Agencia Federal de Investigaciones que pretendía ser un símil del FBI, en realidad es un remedo, que fracasa porque ellos nos lo dicen 6 años después, no sirve, no funciona. Y él pretende desde ese momento, todavía en ese momento no aspira a la candidatura presidencial, en ese momento aspira a convertirse en el mayor espía de este país, que habíamos tenido grandes espías, ¿sí? Criminales y lo que quiera, pero grandes espías. Fernando Gutiérrez Barrios de Veracruz,
¿sí? Manlio Fabio Beltrones, eran los dos mayores espías de este país. Así que él aspira a superarlos y, 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 y le entregan la AFI, ¿sí? Le entregan la AFI, así que sabe Martita, sabe Vicente Fox, sabe Felipe Calderón y sabe Margarita. Pero bueno, esos son dos cabos sueltos porque son la cabeza de la montaña o la cabeza del león, ¿verdad? Pero en el Inter se van formando grupos de poder y en ese grupo de poder, les digo, ¿quién resalta, por ejemplo? Que son nombres que nunca escuchamos, pero que son fundamentales. Sí, mira, son, por ejemplo, Guillermo Valdés Castellanos, que es director general del CISEN, y él sabe que Genaro es un criminal, sabe porque hay un expediente de Genaro que me entregan a mí en 2017 del CISEN, y sabe que, por ejemplo, que Alejandro Poiré Romero, otro director del CISEN, también tiene los secretos, así que los jala, y Alejandra Sota Mirafuentes, que es la vocera de la presidencia, Javier Lozano Alarcón, que ustedes los conocen, es un tipo horrendo, Fernando Gómez Montt, que fue secretario de Gobernación, así que tienen el primer equipo. Tienen el primer equipo de Genaro García Luna. Y luego se allega a algunos periodistas, que les digo porque he dado los nombres y los publico. Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga, Oscar Mario Beteta, Raimundo Riva Palacio, y el más famoso, ustedes lo conocen, Carlos Loret de Mola, porque, Pedro Ferriz de Con, que también me dan calosfríos cuando escucho su nombre. Entonces tienen ahí a un equipo ya de comunicadores y recluta claramente a Televisa y le entrega a Televisa, además de los miles de millones de pesos que le entregó Calderón, en mayo de 2011, para ser preciso, le entregan 120 millones, bueno, 118 millones, porque luego me reclaman, fueron 118, no 120 millones a Televisa, para que le arme una figura política a Genaro García Luna. Así que tienen ahí un equipo conformado que se suman otras personas que son poderosas o famosas, como Gil Suar, que fue senador, los hermanos de Margarita Zavala, el senador Ernesto Cordero Arroyo. Así que así se forman los grupos de poder, a través de complicidades. Y así incluyen a los periodistas, ¿para qué? Para que manipulen a los medios y nos entregan información digerida que Genaro García Luna quiere que tengamos en los bolsillos para que lo recordemos como el salvador de la patria, ¿sí? Como el salvador después de esa gran violencia que tenemos. Así que así se conforma un grupo de poder. ¿Y quiénes saben? Todos estos y todos esos periodistas y otros. Conocemos el dueño del Universal, ¿verdad? Que dice un testigo protegido, un testigo cooperante fue, dice, pues le dábamos 25 millones de pesos mensuales para que publicara lo que queríamos que publicara. Y el dueño del Universal, Juan Francisco Hiller Piz, al otro día dice, ay, por favor, eso era de una campaña turística, pero nunca la muestra, es decir, sí recibió los 25 millones de pesos mensuales y sí había dinero del narcotráfico, pero luego es cínico y dice, pues sí, pero pagué mis impuestos. Así que tienen ya conformados los grupos de poder. Hay empresarios, está Carlos Slim, que facilita muchas cosas, le presta las instalaciones de Telmex para crear su sistema de comunicaciones, y tienen ahí a un grupo de poder y a un hombre que es el Genaro García Luna que conocemos, pero que no hemos visto antes. Genaro García Luna es un criminal desde delincuente juvenil a los 11 años y criminal a los 17 años de edad. Ese es el panorama y todos esos personajes sabían. Y ese es el miedo de que aparezcan en esas listas, Laura. Así es. Y yo creo que estamos viviendo verdaderamente un momento terrible de lo que estamos viendo en el país, Paco, aunque el juicio haya sido en Estados Unidos, porque hay que considerar que estamos constatando hechos que se habían denunciado, que suponíamos, cuyas acciones perjudicaron a muchísima gente, la hicieron víctima en realidad, y mucha gente de la sociedad civil sufrió graves pérdidas, graves daños en su familia, en su patrimonio por esta situación. Ahora, judicialmente, se ha constatado y se ha calificado por el sistema de justicia que se probó que un secretario del más alto nivel participó en estos hechos de apoyo a los cárteles que tantos muertos han generado
y que está probado también, más allá de toda duda razonable, ¿verdad?, para un jurado estadounidense, que estos hechos sucedían. Entonces, no es un tema menor. Creo que la sociedad tendría que No se metieron al link que les envié ver en toda su en el grupo de... magnitud. Si les voy a pedir si pueden cerrar sus micrófonos, porque se está colando la voz de quien acaba de entrar. Entonces, pues más allá de todo esto, poder tener esta idea general de lo que implica el crimen organizado, de lo que implica el poder político y el narcotráfico, Paco. ¿Cuál es tu punto de vista, tu mirada, con todo este conocimiento y todo lo que has venido estudiando en los últimos años, sobre la manera en cómo realmente la sociedad mexicana puede incidir para que estos hechos no ocurran? Tú dices, parece que García Luna fue un tonto y se fue a entregar prácticamente. Yo creo que este hombre sintió que tenía tanta impunidad como la tuvo durante 12 años en México, que podía haber hecho lo que pretendió hacer en Estados Unidos, solamente que allá ya no lo pudo hacer. Pero ¿cuál es el futuro que tú ves para que realmente un caso como este, que a mí me parece verdaderamente grave, no ocurra? Mira, Laura, lo interesante de este caso, y yo sigo el juicio todos los días, lo he seguido, tengo 2 amigos que estuvieron todos los días ahí adentro de la corte, platicaba con ellos un rato en la mañana, platicaba con ellos un rato en la noche, y yo le decía, más allá de lo que está pasando en Estados Unidos, que es interesante, hay que recordar que es un juicio de Estados Unidos para Estados Unidos. Para mí, lo verdaderamente importante de este juicio es que le ha dado herramientas a esa sociedad civil para estar enterada primero. Sí, yo vivo en un pueblo muy pequeño y me muevo, tú sabes, siempre en pueblos pequeños, parte de Guerrero, parte del Estado de México o de Oaxaca, donde es mi padre. Entonces me muevo en pueblos muy pequeños y por primera vez, ni con el Chapo Guzmán, fíjate que era un rockstar del narcotráfico, ni con el Chapo, que era toda una estrella y jalaba multitudes porque estaba pendiente. Yo no vi a la gente tan interesada como en el caso de García Luna. Yo no tengo internet, mira, cuando tengo que hacer pláticas como ahora contigo, entrevistas de prensa, lo que hago es que bajo al pueblo aquí a donde me prestan y me dejan, no saben lo que estoy haciendo en realidad, ¿sí? Yo bajo y tengo que cruzar por el mercado. Y aplico lo que, cuando yo era niño, mi papá ya en Ciudad de México me llevaba a ver a Palillo. Mi papá era un admirador de Palillo. Y yo recuerdo, bueno, pues cuando era niño nunca le entendía, te lo juro. Yo empecé a disfrutar a Palillo ya cuando era grande. Y en los 80 le hicieron una pregunta que a mí me queda todavía, fíjate, muy grabada. Sí, le preguntaron, oiga, usted no, nunca hace nada, siempre hace lo mismo, ¿cómo se entera de las cosas? Y decía, o bajo y leo los periódicos y sé que está pasando lo mismo que hace 50 años aquí. O platico con la gente y la gente me va a enterar. Bueno, pues ahora platicando con la gente de mi pueblo, me sentaba a tomar café con ellos, iba a comer con ellos, y me enteraba de todo, de lo metida que está esta sociedad civil en el juicio que se seguía a Genaro García Luna, de lo pendiente, de todo lo que está pasando y de lo partícipe que puede ser en el momento como que no se acaba su participación yendo a las urnas. Sí, que es peligroso. No, bueno, tú sabes que sí, siempre va a ser. Estos tipos que tienen el poder, todavía hoy, aunque gobierne Andrés Manuel López Obrador, muchas redes de ese poder siguen intactas. Pero hay que salir y a mí me da mucho gusto, mira, el sábado, discúlpame, estuve en Texcoco y de veras la gente está interesada. O sea, se tiene que informar y nosotros tenemos la obligación de acercarles información para que tomen decisiones. No solo tenemos elecciones federales y no solo tenemos organismos que pueden ayudarnos o en los que podemos ayudar, ¿sí? Hay una serie de tareas que deben tomar y que debemos tomar para que no nos pase esto o que no nos metan a personajes de la sociedad civil que trabajan con ellos, ¿sí? Que trabajen con ellos, que las hacen candidatas a gobierno de la Ciudad de México o que las hacen madrinas de la Policía Federal. No, hay que estar metidos y tener voces de alerta
informarnos todos los días, y a mí eso, lo que me deja este caso, es eso, mira, que la sociedad civil está metida, está comprometida y está ansiosa de tener información, más allá de que la prensa tradicional va a seguir manipulando históricamente, ¿eh? Recuerda, esa prensa está apoyada por grandes cantidades de dinero, por cuentas bancarias que no conocemos, pero que históricamente existe y que no va a desaparecer de la noche a la mañana. Si este juicio nos permite reformar el país y tratar de recomponerlo, aunque nos tardemos. Pero lo digo porque vi por primera vez a la gente metida en un juicio. Todas las mañanas en mi pueblo, yo cuando quería saber algo de chisme, porque bueno, uno chismoso por naturaleza, ¿verdad? Entonces me iba a tomar café ahí al mercado de mi pueblo, me pedía un panito, con un cocol, con mi cafecito, y ya nomás los estaba escuchando. Estaban esperando la mañanera, fíjate. De veras, estaban esperando la mañanera Sí, porque no lo sabían dudo. que Televisa no les iba a dar nada, y estaban esperando, no lo que dijera el presidente de las ayudas, de los apoyos, no, estaban esperando lo que iba a decir de García Luna, ¿sí? Lo que iba a decir. Entonces, a mí me parece eso, que el juicio de Genaro García Luna, o que se siguió a Genaro García Luna y en el que lo encuentran culpable, despierta a la gente, le hace entender que ese hombre tiene tanto poder o tuvo tanto poder porque nosotros lo dejamos tener tanto poder. Porque había gente, mira, cuando yo preparo García Luna, el señor de la muerte, había gente que me dio información, no toda la saqué del CISEN o me la dieron mis contactos en la Fiscalía General de la República. Hubo gente en su colonia que me regaló documentos, que me regaló testimonios de cuando iba en la primaria, cómo era de salvaje, cómo era de violento. Cuando iba en la secundaria, Genaro García Luna le decían el gorila, pero como se enojaba, le decían el chango. Iba acompañado a la escuela de 2 agentes del servicio secreto, imagina. Se metían esos agentes a golpear a los amigos a los compañeros, no amigos, a los compañeros de Genaro García Luna. Entonces, la gente tiene información, pero desconfía de la prensa y tiene mucha razón. Tenemos una historia de corrupción muy larga y que no se va a quitar de la noche a la mañana. Cuando la gente en mi pueblo oye hablar del chayo, del chayote, del soborno, le tienen miedo a la prensa, no porque les pueda hacer algo, sino porque saben que no va a contar la verdad. Pero también lo que estamos descubriendo es que las nuevas tecnologías nos está dando oportunidad de colocar o de entrar a plataformas para contar nuestra verdad. Y siempre va a haber alguien que la recoge. Así que para mí, mira, lo importante es que la sociedad ahora se puede meter a través de organizaciones y a través de estas plataformas. El WhatsApp es en mi pueblo no hay nada, pero WhatsApp sí, ¿eh? Así que estoy en el grupo del pueblo y sé todo lo que está pasando. Sé cuando una vecina va a acusar con el capo del pueblo, porque eso hacen en mi pueblo, fíjate. Sé cuando va a acusar a su esposo de no dar el gasto, y los capos se mueven y lo obligan a dar el gasto. Entonces, hay alternativas, hay salidas, y para mí lo importante es eso, que la gente está metida en la corrupción del PAN, sabe que son muy peligrosos y sabe y entiende ahora que tanto Fox como Calderón y otras personas de ahí están involucradas en esos procesos de corrupción y de narcotráfico y de crimen organizado que son muy violentos. Así es. Paco, tú eres experto en el tema del Estado de México. De hecho, tu primer libro fue sobre el grupo que ha gobernado el Estado de México con estas características durante muchos, muchos años. Va a haber elecciones pronto también ahí, tal parece que Morena ahora sí va a poder dar la pelea, digamos, sin ninguna duda con su candidata, pero también del otro lado está un grupo político que ha gobernado siempre el Estado de México y que sabemos que está también vinculado a personas pues no muy decentes, ¿verdad? ¿Cuál es tu opinión sobre esto, sobre lo que va a ocurrir? Porque de lo que tú nos puedas compartir del Estado de México, creo que va a salir también mensajes muy importantes para las elecciones que vienen a la luz de lo que ha ocurrido ahora con el caso García Luna. Mira, tú vas a decir qué bueno que dices, porque tú eres parte de la dedicatoria de ese libro, si no mal me acuerdo. Sí, yo no lo tengo, pero recuerdo, sí, pero siempre digo, aquí lo tengo, mira, por eso no lo necesito físicamente. No, mira, cuando yo voy a empezar mejor por el final o lo más reciente, cuando voy a algunas pláticas me preguntan, ¿a qué se va a enfrentar la maestra Delfina Gómez Álvarez? Y mi respuesta es muy contundente y muy sencilla, a una mafia.
a una mafia que gobierna el Estado de México desde marzo de 1942, a una mafia que ha tenido, te digo, 2, 4, 6, 8 gobernadores de una misma familia. Y claro, a veces me reclaman y me dicen, Carlos Jan González no es de esta familia. Carlos Jan González nació en Santiago Tianquistenco y tú hablas de Atlacomulco. ¿Qué es lo que le da sentido a esa familia, el grupo Atlacomulco, sí? Pero luego les digo, sí, pero cuando era jovencito y pobre y amolado, llega a Atlacomulco, Jan González, al primero que conoce es a Maximino Montiel Olmos, que es el patriarca de todos los Montiel y del grupo Atlacomulco incluso, y Carlos Jan González termina llamándolo padre amoroso. Así que por eso lo cuento de Atlacomulco y digo, ha tenido 8 gobernadores. Es una mafia que se mueve desde Atlacomulco y que tiene que proteger muchos intereses. ¿Sí? Ellos han creado un sistema de simulaciones, de políticos multimillonarios, de compra de conciencias, de sumisión al poder, de compra de periodistas. Entonces, a eso se va a enfrentar, a una mafia que funciona cada elección estatal como una maquinaria aceitada. ¿Sí? ¿Se le puede ganar? Pues mira, yo lo que les digo, en 1999, el candidato del PAN ganó la gubernatura. José Luis Durán Rebelde se llama. Ganó, pero tenían tan bien controlados los organismos electorales que el PAN perdió en la mesa y hoy está aliado con ese PRI. ¿Sí? Está también aliado que revirtió el triunfo en la mesa. En 2017, la maestra Delfina ganó, no hay ni una duda. Había evidencia sólida de que había ganado, pero tampoco supieron cómo enfrentar a esa mafia del grupo Atlacomulco. Entonces, lo primero es que hay que conocerlos. En 2005, Enrique Peña Nieto, que ya lo conozco, pues es mi tema favorito, ¿sí? Es mi tema favorito, Enrique Peña Nieto. Fíjate, él estaba 10 puntos abajo del candidato del PAN, 10, y el candidato del PAN estaba muy sólido, estaba muy sólido. Rubén Mendoza Ayala se llamaba, ya se murió. Entonces, el equipo de Enrique Peña Nieto, y por eso digo que actúan como mafia, ¿sí? Hizo un movimiento que a la par le resultó muy atractivo. Mandó llamar a un tipo que seguramente identifican, que se llama Miguel Ángel Osorio Chong, un político de Hidalgo, y a otro igual que se llama Jesús Murillo Caram, que fue el procurador. Y ellos arman una guerra sucia contra Rubén Mendoza Ayala. Sí, y mira, yo lo recuerdo porque yo lo publico en el libro. Fue terrible, sí. Me mandaban a mi correo electrónico los montajes de cómo lo iban a involucrar en delitos de pederastia, en un asesinato de un personaje que se llamaba Abraham Talavera, que yo digo que ha sido, más allá de la corrupción, el político más brillante que ha tenido el Estado de México, más allá de Carlos Jan González, ¿eh? Y lo iban a involucrar en el asesinato y lo iban a involucrar en delitos de pederastia. Rubén Mendoza Ayala empezó a llegar borracho a sus mítines y ya empezó a no llegar y finalmente ganó Enrique Peña Nieto la gubernatura. Entonces, ¿cómo funciona? Es una mafia. Yo recuerdo que en 2017 me reunía con gente de Morena y les decía, tienen que conocer cada rincón del Estado, porque estos tipos que gobiernan desde marzo del 42 conocen cada municipio, conocen cada regional, conocen cada distrito, cada seccional del Instituto Electoral del Estado de México. Ellos lo conocen todo, lo controlan todo. Si no pueden llegar a todos, van a perder. Y mira, perdieron. Yo espero que la maestra Delfina y su equipo, que algunos los conozco, hayan entendido, hayan aprendido la lección, y gente como del estado de Veracruz o de Oaxaca, donde paso mucho tiempo, entiendan que deben conocer bien a los grupos de poder, llegar a cada rincón, porque mira, yo recuerdo el fraude de 2017, se da en regiones donde, claro, no había gente de Morena, ¿sí? Así que no son un equipo invencible, no son invencibles. En 2018 les dimos una elección, salimos a buscar así como 30 millones, ¿no? Y votamos por el cambio. Bueno, pues en los estados tiene que pasar lo mismo, debe salir tanta gente a votar y deben conocer cada región para que no les demos oportunidad de hacer un fraude electoral. Deben recordar, lo que estamos platicando es justamente que no están enfrentándose
no se van a encontrar a, a una mujer sola nada más del PRI. Se van a encontrar aparte de una maquinaria electoral, que es la maquinaria electoral que funciona desde marzo de 1942. Así que tienen que tener cuidado y conocer cada rincón. De lo contrario, va a pasar lo mismo que pasó en el 17, en 2005 y en 1999. Entonces hay que conocer bien cada región del estado, cada seccional. ¿Por qué? Porque estos tipos funcionan y trabajan como una mafia, Laura. Así es. Creo que nos has regalado una reflexión muy importante de qué es la comprensión de cómo funcionan las mafias, cómo son capaces de orquestar campañas con acusaciones tan horribles como la que estás mencionando, que en aquel entonces yo la recuerdo bien, le armaron a Rubén Mendoza, y cómo son capaces de acusar de las cosas más terribles a alguien que quieren quitar del camino, ¿verdad? Creo que eso es importante de comprender realmente cómo funcionan estas mafias en un contexto político, en un contexto de elecciones. Y la otra cosa que me parece muy interesante de lo que nos has compartido en esta última entrega es el tema del territorio. Nosotros como asociación civil que estamos buscando hacer pedagogía social y compartir contenidos que inviten a la población a reflexionar más allá de la caja de la televisión, ¿verdad? Creemos que es importante el tema territorial y no solamente desde un punto de vista partidista, porque también los partidos pues tienen su propia lógica de manera de hacer las cosas y las personas podemos estar o no de acuerdo con los partidos políticos, pero creo que es un momento en que también se requiere que aquellas personas que no tenemos partido y que no estamos dispuestos a estar en un partido político, en una institución política, también tenemos derecho y obligación de participar y de ser conscientes de todas estas cosas que hace el poder político en el Estado. Entonces creo que eso me llevaría ya pues a ir cerrando, pidiéndole a quienes deseen hacer alguna pregunta. Aquí tenemos 2 comentarios en el chat del Zoom. Efectivamente, dice Cintia, coincido que se refiere a García Luna, se creía impune en su medio, para bien y para mal los medios de comunicación nos dan herramientas y armas para poder sustentar evidencias y enjuiciar a quien necesite el peso de la ley. La honestidad debe dejar de ser algo utópico, exigir y ofrecer es nuestra obligación. Víctor dice, así es, para contrarrestar la manipulación mediática debemos informar a nuestros vecinos, amigos, familiares y compañeros de trabajo. Y sí, pues efectivamente eso es lo que creo que es parte de nuestro trabajo, Paco, de los objetivos de este programa, hacer pedagogía social y compartir testimonios e investigaciones como los que tú nos proporcionas ahora. Yo hace 8 días platicamos con la congresista peruana Susel Paredes y ella nos explicaba un poco de la historia del Perú y nos decía cómo se han conformado estas familias, ¿verdad?, que han venido gobernando el país y que siempre salen. Ahora, después de que entrevistamos a Susel, resulta que al siguiente día, o no me acuerdo si ese mismo día en la noche, estoy hablando del miércoles pasado, salió Keiko Fujimori al lado de la presidenta y Keiko hablando como presidenta, ¿no? O sea, la otra estaba ahí con la boca cerrada y ella es la presidenta y la otra estaba dictando ahí un discurso que realmente nos hace pensar que estas personas en el poder, estoy hablando en el caso de México, de los gobiernos priistas y de los gobiernos del PAN, la manera tan impune en cómo habían venido desempeñándose y trabajando, y me llevaría a esta reflexión. ¿Qué va a pasar aquí en México, Paco, con, bueno, Felipe Calderón, que no está aquí, y con estos personajes que han salido a la luz pública? ¿Realmente tú ves un escenario en el que aquí en México pueda ocurrir algo más allá de la sanción social? No, mira, yo soy muy pesimista en eso, ¿sí? Debemos recordar, tenemos un poder judicial que está podrido de raíz, ¿ya? Y debemos ver, mira, hay 2 señales muy claras. Apenas declararon culpable a Genaro García Luna, 30 minutos después le descongelan las cuentas bancarias a su esposa, Linda Cristina Pereira Gálvez, que es el eje del blanqueo y lavado de dinero de ese grupo, pero semanas antes le habían descongelado las cuentas a Luis Cárdenas Palomino. Y sí, pero nos debe de decepcionar esto, decir, no, eso es lo que tenemos, contra eso tenemos que luchar. Y que en la medida que hagamos presión,
a través de organismos, a través de partidos, de lo que sea. En esa medida vamos a obligar al Poder Judicial a replantearse su papel en la sociedad. Sí, yo, mira, ayer escribí algo que decía que tenemos una corte al servicio, una Suprema Corte de Justicia de la Nación al servicio de los narcos. Sí, no puede ser posible, no hay casualidades que están encontrando culpable ajenado y aquí un magistrado o tres magistrados liberan las cuentas de su esposa. Entonces, sí tenemos un poder judicial podrido de raíz, con una ministra presidenta que es parte del Grupo Atlacomulco, impuesta por Enrique Peña Nieto, con todos los vicios que eso implica, pero nos tenemos que decepcionar. No, ya pudimos cambiar una vez al presidente, dos en realidad, en 2000 y en 2018. Pues ya sabemos que sí se puede, pues tenemos que seguir por ahí. Tú sabes, yo tengo un hijo adoptivo de 15 años, y yo cuando hago lo que hago, siempre digo, no es para mí, quizá yo no vaya a ver los cambios, pero mi hijo sí, pero mi hijo los va a ver, tiene 15 años. Entonces, si es generacional el cambio, yo espero que también después se meta a la lucha, ¿sí? Y solamente así, entendiendo que no vamos a cambiar de la noche a la mañana, que no podemos esperar beneficios sí, pues yo voté por Morena, necesito un puesto, yo voté por el PRI, necesito otro puesto, yo voté por Movimiento Ciudadano. No, tenemos que entender, bueno, y no votar por el PRI. Mi deseo así más grande es que si algo malo le ha pasado a este país es el PRI, ¿sí? Y bueno, ahora el PAN está peor. Paco, el PAN, ¿dónde está lo peor, ¿sí? Pero sí, mira, debemos entender que los cambios son generacionales y que los vamos a ver con tiempo y que tenemos que meter a la lucha social. En los países en los que ha habido cambios es por la presión social. Y si nosotros en 2018 tuvimos un cambio, pues tenemos que considerar, que consolidarlo en el 23 en el Estado de México y en Coahuila, y en el 24 otra vez en la presidencia, hasta que los empresarios y toda esa gente que vive en una burbuja, gracias a nuestros dineros, ¿sí? Entienda que ellos viven de nosotros y que son beneficiarios de la riqueza nuestra, así que tiene que haber cambios en la reasignación de recursos, que no solo se trata, no que no nos compartan, pues eso ya lo tienen ahí, se lo van robado, sino en la reasignación de los nuevos recursos que tienen que llegar a todas las comunidades, y eso va a tardar, pero se va a poder hacer si nosotros participamos. Así es. Pues estamos a unos minutos ya de concluir esta transmisión. Quisiera pedirle a las personas que nos acompañan a través de Zoom y en vivo a través de Facebook, si tienen alguna pregunta, pues dejamos el micrófono para que ustedes puedan elaborarlas. Bueno, pues parece que ha sido contundente. Hola, buenas noches. A ver, adelante. Mira, no tanto. Marco. No, a ver. Buenas noches. Marco. Disculpen, creo que no sale mi cámara ahí. Bueno, pues escuchando aquí el tema de corrupción y política, pues tenemos ya de ejemplo el gobierno o muchos gobiernos anteriores, que son y el tema de Genaro García Luna, pero recientemente también tenemos una publicación que vi por ahí en algún medio X sobre los resultados de la Auditoría Superior de la Federación. Bueno, yo leí que hay secretarías que están teniendo una discrepancia y que hay otras que no han podido mandarle información. Mi pregunta va o mi comentario va: ¿cómo los jóvenes podemos investigar y entrar a la plática de corrupción para que el sistema político actual o el gobierno actual no se vuelva esa red de la que tanto está costando salir? ¿Por qué? Porque puede darse el caso de que en el camino también pueda surgir una red nueva de corrupción. Mira, yo te digo lo que yo hago, lo que yo hago conmigo mismo, y te voy a contar lo que hago con mi hijo también, ¿sí?
Lo primero es que, por fortuna, hoy tenemos plataformas informativas que nos alejan de los medios. Yo les platicaba, yo no tengo internet, vivo sin internet. Si uno vive con internet todo el día metido ahí, no, hombre, salimos como locos, ¿sí? ¿Cierto? No, yo no vivo feliz sin internet en mi pueblo. Cuando quiero tener internet como ahora, bajo y estoy 1 hora o 2, a veces en la mañana, para participar en mis redes sociales. Pero también, gracias a internet, si sabemos utilizar la herramienta, tenemos información de muchos lados. Ya no tenemos que conformarnos con las redes tradicionales. Mira, yo soy uno de los fundadores del universal.com.mx, que es uno de los periódicos de mayor difusión en las redes, pero nunca lo leo, porque sé cómo trabajan. Y mi trabajo aquí es decirles a ustedes, no crean eso, ¿sí? Tenemos redes sociales, tenemos plataformas, y ahora hay que buscar a través de las plataformas y darle sentido a esas plataformas. Ese es trabajo nuestro. En las redes hay todo, pero si la pasamos metidos todo el día, enloquecemos con tanta información, ¿no? Yo he encontrado gente que dice, oye, es que me están bombardeando con tanta información que de pronto creí que Genaro García Luna iba a ganar. Pues sí, porque es lo que querían que ellos, que creyéramos eso, y ahora que se dieron a un balde en la nariz, pues están buscando una forma de cambiar la narrativa. No, recuerden, las plataformas sociales son una maravilla, y las tenemos abiertas, hay que entrar a otros lados, y cada que veamos una información en los medios tradicionales, hay que desconfiar de ella, hay que desconfiar de todo. Yo así parto de mis investigaciones y luego platicando con mucha gente en la que confío. No en toda la gente. Sí, yo sé con quiénes en mi pueblo puedo platicar que me van a llevar a lo que yo quiero, o por lo menos lo que se acerca más a la verdad. Así que tenemos que empezar a seleccionar a nuestros círculos cercanos, y si no lo podemos hacer del todo, porque bueno, a veces vivimos en sociedades que tampoco podemos cortar a todo mundo, pero sí podemos discernir y podemos ser selectivos en las redes sociales y llegar a la información que nos acerque a lo más cerca a la verdad posible. Así es. Y sobre todo, bueno, desde el punto de vista del movimiento Honestidad Social e Igualdad Marco, pues te invitamos a incorporarte, porque creo que hay que desarrollar un pensamiento crítico, una acción informada, hay que aprender a trabajar sobre la sanción social, que me parece tan importante, cómo se manifiesta también no solamente a través del voto esta sanción social, sino a través de muchas otras acciones, y que es pues realmente en lo que nosotros estamos trabajando. ¿Qué buscamos fundamentalmente? Pues hacer pedagogía social, y lo que comentaban los compañeros que participaron hace rato con sus mensajes, pues justamente hacer asambleas, poder llevar información a todos los territorios, en este caso del estado de Veracruz, a compartir esta charla de hoy con Paco, para que cada vez más personas tengan información fuera de esa caja, donde parece ser que la información siempre es sesgada y siempre responde a intereses económicos y de grupo. Bueno, pues Paco, te agradezco muchísimo este tiempo que nos has brindado, todo tu conocimiento, tu experiencia, tu generosidad, y pues te agradecemos muchísimo esta charla. Vamos a seguirte siguiendo para saber de tu libro. ¿Sobre qué es tu libro, Paco? ¿Ya nos puedes platicar? Todavía no. Mira, ya grabé los primeros promocionales y tengo que cerrar el 31, pero tú sabes que siempre me lo guardo para el último, para que sea un postrecito, pero ya te lo comentaré. Y de veras que me da mucho gusto platicar con ustedes, Laura. Tú sabes que lo que sea, no te lo digo así, me conoces hace mucho, lo que sea. Ahí estoy. Gracias, Paco. Ahí estoy, nos arreglamos, platicamos, y no, es un gusto compartir con la gente aquí en la red, y de veras me da mucho gusto que estén aquí escuchando, porque eso hace valioso lo que hablo y lo que hago. Ese es mi trabajo, llegar al mayor número de personas posibles, así que yo les agradezco mucho, de veras. Y a ti, Laura, pues te mando un abrazote a todos. Un abrazo, gracias, muchas gracias, y te comprometemos para que cuando tengas otro espacio nos acompañes nuevamente, porque hay tela de dónde cortar. Seguro que sí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, a todas, y gracias, Paco. No, ¿de qué?